bienvenidas a Catarsis, qué placer estar aquí otra vez. Iván, ¿cómo estás? Bien, a gusto, aquí rico, relajándonos, tomándonos un cafecito para el temita que vamos a hablar el día de hoy. Bien, pues bienvenidos todos, gracias por los mensajes que estuvimos recibiendo de que ya estamos de regreso. Sí, gracias. Gracias por el interés que mostraron, por el nuevo podcast, y pues vamos a tratar un tema muy polémico. Sí, déjame sacar fuerte, mis Kleenex de una vez, porque sí, yo voy a traer moco tendido. Sí, si se identifican con esto que vamos a hablar, déjenos sus mensajitos y compártanos sus aventuras. Así es, hoy vamos Así a hablar durante la tormenta, ¿no? El podcast pasado hablamos un poquito acerca de los cambios y todo este rollo, pero cambiar no es fácil. No. Así es que hoy vamos a enfrentar los verdaderos guamazos. Así es, y como lo dijimos en el podcast anterior, ¿no? Todo nuevo comienzo viene después de una gran sacudida generalmente. Entonces, hoy vamos a hablar de esa sacudida, de esa tormenta, cómo nos sentimos y cómo, pues, vivimos este proceso de crisis, ¿no? Perfectísimo, entonces vamos a darle. Esto es Hecho. Catarsis. Iván, pues yo estoy muy emocionada de hablar de este tema. Creo que ambos lo traemos bastante sensible en diferentes ramas, pero al final no deja de ser una tormenta por la que tuvimos que pasar para cerrar un año tan catártico, caótico. El 2020 vino a ponernos de cabeza 2020. A la gran mayoría. Sí, y claro. Creo que los procesos de crisis fueron más evidentes que en años anteriores, ¿no? Más palpables, más cuestionables. Creo que muchísimas cosas se pusieron como en la balanza, como que tomaron sentido, otros perdieron sentido. Nos pusieron de cabeza, esa es la verdad. El otro día platicaba con una persona y de repente me dice, ya me estoy empezando a cuestionar mi matrimonio. Le digo, oye, claro. Ahora que lo veo 24/7, dije, ¿quién es este? Sus palabras, es que no es lo mismo tenerlo todo el día metido en casa, luego lidiando con los niños. Dice, yo me la arreglaba, ya sabía cómo funcionaba, pero ahora agrégalo a él. Y dice, y luego que se queda con los niños y también ya no me aguanta, ya no los aguanta. Y dices, no, sí, ya estoy empezando a cuestionar un buen de cosas. Fue todo un reto, ¿no? Sí, no, interesante todo este rollo. Definitivamente, yo creo que mucho de lo que se vino a mover, al menos voy a hablar por mí, era justo y necesario, aunque me hubiera encantado que la vida me lo hubiera presentado quizá de otra forma. Sí, yo creo que a todas. Bueno, puede ser un poquito más suave, no tan ojalá. No, que me subió al ring sin guantes, sin nada, y ya iba perdiendo 3-0 en el pinche segundo round. Y la verdad es que en momentos tan complicados, yo creo que vemos nuestra peor versión o nuestros peores miedos de frente, ¿no? Y de diferentes formas, o sea, de diferentes circunstancias. Lo que hemos estado hablando un poquito acerca de este tema, que nos vamos a enfocar mucho en esto, es no estamos listos, o sea, no estamos preparados para vivir. Vivimos bajo las mejores expectativas, confiando y deseando siempre todo lo mejor, pero nunca te preparan para las guamisas que la misma vida te va a dar. Y yo creo que esto, a lo mejor va a meter en un terreno, pero tiene mucho que ver en colación de muchas veces nuestros papás cometen un error de que no nos dejan vivir la realidad. Y nos quieren proteger tanto que no nos dejan ver lo que ellos pasaron o sufrieron, como para decir, no está tan fácil, ¿no? Recuerda la película esta de, se me fue el nombre, de La vida es bella, donde este papá hace todo por proteger a su hijo y está chidísima, pero al final de cuentas no le permitió lidiar con una realidad. Entiendo la edad, entiendo el proceso, entiendo la película, pero si lo llevas a casos prácticos, ¿cuántas veces no nos dejamos o no nos permiten lidiar con la verdad o con la realidad? Y creo que es ahí donde empieza el problema, ¿no? Sí, como nos mantienen en una burbuja, con las mejores intenciones, cabe aclarar. Claro. Pero que la vida pues no es color de rosa, esa es la realidad. La vida te va a poner de rodillas las veces que sean necesarias para aprender X lección, y sinceramente la vida no tiene una sutileza, ¿no? Para hacerte llegar a un aprendizaje. Claro. Es como vas y ya te lo quise advertir quizá una vez y no lo hiciste caso o no viste las señales, viene una segunda y quizá una tercera, pero de que te vas a dar cuenta que llega un momento de tormenta y de crisis, va a ser evidente. Ya no lo vas a poder evadir, ya no lo vas a poder ni siquiera
controlar, nunca hemos podido controlarlo, esa es la realidad, pero cuando llega un proceso tan difícil, queremos buscar de qué manera podríamos tener cierto control, y cuando te das cuenta que tienes cero control, se vuelve ahora sí más tormentoso, ¿no? Dijiste ahorita algo de señales, y estoy recordando ahorita una maestra, cuando tuve la primera oportunidad de conocerla, citó la película de Todopoderoso, y entonces citó la parte en la cual este personaje está muy enojado con Dios, y va en la carretera, y de repente va muy acelerado, y se le mete un camión que trae muchos letreros de peligro, cuidado, y entonces no se da cuenta, rebasa, y metros más adelante choca. Y dijo algo muy, muy importante, dice, la vida siempre te avisa, la vida siempre te va a avisar, te va a decir, ahí te va el golpe, hijo, prepárate, pero no estamos al pendiente, no vemos las señales, estamos viviendo tan rápido que no nos damos cuenta de que ahí viene, y no vemos estas situaciones, y obviamente pues tampoco estamos listos para el guamazo, ¿no? Quisiera que le recordaras a la gente algo que comentaste acerca de esta teoría del electrocardiograma. Quiero complementar algo ahí. Sí, bueno, en algún momento les comenté que pues yo tenía la ilusión, ¿verdad?, de que todo fuera paz y armonía en mi vida. Varios, así es que aguas con eso. Y me hiciste ver que eso sería una muerte en vida. Me hiciste justamente estas palabras, que lo que yo quería era pues esa línea recta en donde todo estuviera tranquilo, en paz, pausado, que todo fluyera, feliz, tranquilo, sin ningún contratiempo. Y me dijiste, eso si lo transportamos a un electro, creo que así se llama, pues eso significa que estás muerto, ¿no? Y dijiste, una señal de vida es picos arriba, picos abajo, estable, picos arriba, picos abajo, estable. Y fue como muy revelador, porque dije, tiene toda la razón, eso, estar completamente lineal es una muerte en vida, y por eso me lo tatué en las costillas, para nunca olvidar que vamos a estar arriba y luego abajo, y habrá momentos de calma, pero de que va a haber movimientos, los va a haber. Voy a complementar esto. Por eso de repente entró un conflicto con estas nuevas teorías, donde queremos ver siempre todo bien. Que quede claro que no es una evasión, porque sí sabemos que algo está mal. Pero es como si siempre quisiéramos estar y vivir y pertenecer en los picos arriba. Pero no nos han enseñado a estar en los picos abajo. Es una putiza estar en los picos de abajo. O sea, pero nadie te enseñó y nadie te dijo, ok, agua, espérate, porque no todo es color de rosas, no todo es miel sobre hojuelas, vas a estar abajo. ¿Cómo vas a accionar en ese estar abajo? ¿Cómo vas a vivir ese proceso? Y la gente dice frases como, no pasa nada, todo va a estar bien, tú confía en Dios, por algo suceden las cosas, es tu misión en la vida. Algo tenías que aprender. Es lo que tienes que aprender. Dices, ajá, ¿cómo? O sea, ¿cómo vivo este proceso? ¿Cómo me enfrento a estos miedos, a estas culpas, a esta situación, esta incapacidad que tengo para resolver cosas? ¿Cómo me enfrento a esto para resolverlo y estar arriba? Porque arriba todos, bueno, en el sentido estricto de esta posición, pues arriba todos queremos la felicidad, la plenitud, el bienestar, en el paraíso. Sí, pero para estar arriba tienes que estar abajo a fuerzas. Sí, o sea, debiste haber probado los placeres amargos. No son placeres amargos, son las cosas amargas de la vida para poder disfrutar los dulces placeres. Pero es que nada más queremos el dulce placer y nos quedamos ahí, y entonces vivimos en este mundo utópico, voy a utilizar tu palabra, utópico, en el cual pues no es cierto, o sea, porque la vida no es una línea recta y hacia arriba y hacia el sol y el arco, no, o sea, a todos, yo creo que todos los que nos están escuchando hemos pasado por cosas muy cabronas, muy fuertes, que creo que nos faltaría tiempo para hablar de todo lo que hemos vivido. Claro. Y sí entendemos que detrás de eso hay un aprendizaje y hay una experiencia y lo que tú quieras, pero estar en medio del huracán, estar en medio de realmente estar solo, de estar viviendo este escenario, de sentirte perdido, de no saber qué hacer, otra vez como, mátenme, es como la mejor opción que tengo ahorita. Dios, llévame ya. Sí, claro, o cómo me metí en estas jaladas, o por qué me está pasando, y empieza esa cuestión, pero nadie nos ha enseñado qué hacer cuando estamos en crisis.
Y te ha pasado y me ha pasado. No quiero lidiar con mis miedos, ni con mis culpas, ni con mi incapacidad en este momento para resolver. Me siento perdido, me siento agobiado. Y estas pinches sacudidas que las vidas da están, pero nadie te dijo, oye, hijo, espérate, o sea, vienen cosas muy cabronas. No todo es miel sobre hojuelas. Claro. Y no te enseñan y no te preparan para eso. No, lamentablemente no. Digo, y creo que un poco de lo que quisimos también hablar de esto es porque lo acabamos de vivir. O sea... Sí. ¿Vas tú o voy yo? Digo, sin entrar mucho en detalles, ¿no? No, pero el que nos haya acabado de suceder nos ayuda a poder ejemplificar mejor este podcast, porque lo traemos a flor de piel todavía. Han pasado un par de semanas y bueno, honestamente, yo creo que hasta hoy, mis 31, he vivido muchas pruebas difíciles, pero sin duda esta que acabo de vivir con el negocio se acaba de quedar sin palabras. Fue una prueba muy difícil. Claro. Yo realmente, una parte de mí sí creía que no iba a haber una salida positiva. Uh-huh. Y claro que me tenía completamente aterrorizada. O sea, y recuerdo hasta el día en que recibí la noticia que dije, tú todavía actuaste bien pendeja ese día. Dicen, ay, sí, ahorita lo resuelvo. Y se me vino una avalancha encima impresionante, ¿no? Entonces, aún recuerdo hasta el día, la fecha, la hora, todo, que dije, ahí empezó el desmadre. Y yo accioné 2 semanas después. O sea, yo tomé el control de la situación 2 semanas después. O sea, podemos decir que 2 semanas no viviste todavía en este mundo de fantasía diciendo, a lo mejor confiando o cualquier cosa. Sí, porque realmente, para dar un poquito de contexto... sin entrar tanto en que es muy personal. Se había hecho una mala praxis con una persona con la que yo había tenido contacto en el negocio que afectaba directamente a mi cliente. Se había hecho un mal manejo con un documento que era falso y pues bueno, al final parecía que yo había hecho un fraude cuando yo no lo había hecho. Y bueno, fue buscar soluciones. La persona que había hecho esta mala praxis sí se reportó esas primeras 2 semanas, pero dándome largas, y una parte me decía, confía, lo está resolviendo. Y cuando me di cuenta que solamente me estaba haciendo tonta esas 2 semanas y ganando tiempo él, ahí fue donde dije, ya, no puedo estar así. Traía yo a mi cliente pues prácticamente detrás de mí 24/7, sin descansos, ni fines de semana, todo el tiempo estaba encima de mí. Y obviamente eso ejercía muchísima presión, porque tú estás en la tormenta y aparte hay demasiada presión, en este caso de mi cliente, que pues él estaba exigiendo una respuesta y obviamente hay una empatía de decir, pues si yo estuviera en sus zapatos yo haría lo mismo, claro, ¿no? Porque al final hay dinero de por medio, hay pues sí, un proyecto, intereses. Hay demasiadas cosas claro. Que se veían perjudicadas y realmente recuerdo perfecto cómo se vivió ese proceso. Fueron 6 semanas que yo creo que las primeras 2 fue en esta pausa en la que me estuvo medio haciendo mensa esta persona. Y las últimas 4, yo creo que esas fueron las más complicadas. Sí, hoy, 6 semanas después, te puedo decir, o 5 semanas después, te puedo decir que sí hubo mucho aprendizaje, pero dentro de la tormenta no puedes ver el aprendizaje. Estás en el ojo del huracán. No se puede. Hay una sensación de mucho miedo. Yo creo que era lo que decíamos, uh-huh. ¿no? Nos enfrentamos con una versión de nosotros mismos que no nos gusta ver, ¿no? Con tanto miedo, con tanta inseguridad, miedo a tomar cualquier decisión. Incrementar el problema y no resolver. Y si me voy por aquí, no manches, y sucede esto, y sucede esto otro. Y debo confesar que, claro que pasó por mi mente huir de la ciudad, cambiarme de nombre, vivir en otro país, volverme hombre, no sé, cualquier cosa. De verdad, yo creo que todo era una opción para evadir un problema tan grande. Se estaba pues deteniendo con pinzas una demanda federal, porque mi negocio tiene que ver con temas federales. Y wow, o sea, fue muy difícil. Recuerdo ese proceso y se me hace un nudo en mi estómago todavía, porque aunque no puedo cantar victoria porque el trámite apenas sigue en curso y no se ha, digamos, terminado el proceso al 100%, pues avanza, ¿no? Y eso ya es una tranquilidad, pero en ese inter,
creo que te lo llegué a contar infinidad de veces porque viví 1000 crisis dentro de la crisis, ¿no? Hubo como pequeñas subcrisis en la crisis. Y luego de esas otras crisis. Sí, y de verdad, hoy sí te quiero agradecer también aquí en público, porque de no haber estado ahí para mí, no sé qué hubiera sido, porque me sacaste de infinidad de crisis, que yo sentía que me moría. Yo realmente sí llegué a dudar de mi capacidad para poder salir adelante. Sí llegué a ver, incluso a considerar el escenario de estar algún periodo en la cárcel, si es que eso no se podía solucionar. Me afectaba saber que yo no había cometido la mala praxis y aún así todo apuntaba a que yo lo había hecho. Ajá. Y wow, se me corta hasta la voz de recordar cómo fue un proceso tan difícil. Estás ante una tormenta en la que todo está como con neblina enfrente de ti y no sabes dónde vas a pisar el siguiente paso que des. No sabes si hay un abismo, no sabes si hay agua, si hay un muro y te vas a estampar, no sabes nada. Y no sabes cómo dar el siguiente paso. Y yo creo que se pone en tela de juicio hasta tu fe. Se cuestiona. Ya no sabes por qué Dios te está mandando algo así, ¿no? De hecho, sientes hasta que te odia. ¿Por qué? Dices, ¿qué te hice? No, o sea... Perdón, ya voy a ir a misa cada 8 días. O sea, realmente, qué difícil es estar dentro de la tormenta. Claro. Es muchos miedos, esa vocecita todo el tiempo te está hablando y diciéndote, no vas a poder, y si la vuelves a cajetear, y si no sale como tú estás esperando, y mejor no hagas nada, y mejor consigue dinero y busca solucionarlo de otra forma. Y eran como tantas cosas todo al mismo puede tiempo ser válido, que a veces yo lo que quería era dormir. Decía, me quiero dormir 20 horas para dejar de pensar en esto, porque me dolía la cabeza todos los días, traje gastritis todos los días, colitis todos los días, porque era algo que no sabía cómo procesar, era algo que no sabía cómo digerir y que mi cuerpo lo somatizó muy cabrón esas 6 semanas, ¿no? Y obviamente sí tuvo un efecto colateral positivo. Vi un respaldo en mi familia impresionante que yo creo que jamás había visto tan evidente. El abrazo de mamá era consolador, era para poderme desahogar. Un buen refugio. Yo recordaba mucho cuando mi mamá me veía llorando porque yo le decía, mamá, es que ya no sé qué hacer, ya no sé por dónde irme. Y yo estaba de verdad llorando muchísimo y ella me abrazaba y en sus brazos yo podía llorar aún más. No había un, ya cálmate, ya veremos qué hacemos. No, mi mamá me dejó llorar. Creo que es la primera vez que siento tanto apoyo de mi mamá en ese sentido. Ver su preocupación tan genuina, pues sí, estaba realmente preocupada de todo lo que podía sucederme. Y luego venía el abrazo de papá fuerte y decir, vamos a buscar una solución y vamos a pensar en algo y a ver, y mi papá tiene una gran estructura mental y fue un gran apoyo haberme acercado a él, porque yo le decía, pa, es que ya intenté esto otro, y me decía, ok, ahora háblale fulanito de tal y busca esta asesoría y busca a lo mejor este documento que te pueda servir. Y él me daba como cierta guía y entonces yo por ahí le buscaba y a lo mejor no era justo lo que me decía mi papá, pero de ahí salía como una puerta para encontrar una solución. Y mi hermana súper preocupada, me ayudaron muchísimo con mis hijas, hubo una contención de familia muy grande, pero la que estaba al pie del cañón y al frente de la situación era yo. Nadie más podía ocupar ese lugar y creo que jamás había sido tan responsable de mí y de mis acciones como en esta ocasión. Ahí me di también cuenta de un gran avance que he tenido en esta terapia, porque sin duda alguna Celine hace 5 años seguramente sí se hubiera largado del país. O sea, no porque yo haya hecho el fraude, sino porque no hubiera sabido cómo enfrentar una situación tan difícil sin el respaldo de la familia, porque hoy tengo un respaldo de familia, hoy me siento parte de una familia
Y haber tenido eso me hizo tener el valor de decir, voy a aclarar las cosas porque yo no lo hice y porque voy a demostrarme a mí y a mi cliente que yo no tuve nada que ver. Por eso es que se buscó una y mil soluciones. Ahorita ya se está trabajando una de esas soluciones con la confianza en Dios de que sí sea la solución correcta, pero al final es, yo creo que de las peores sensaciones, estar dentro de la tormenta, sí, claro, sin ver ninguna salida, porque llega un punto en el que no ves ni un rayito de luz. Y se vuelve todavía más sombrío, ¿no? Y te empiezas a cuestionarte muchísimo más, y más te hundes. Y aunque hay gente, por ejemplo en este caso mi familia y amigos respaldándome, te sientes solo en un abismo. Es que el problema es tuyo. El problema es tuyo. Y no hay un soporte. Los demás contenemos. Exacto. Pero al final de cuentas la putiza te la estás parando tú. Así tú eres quien está viviendo el tema, ¿no? Por eso es importante aquí recalcar un punto donde por más que queramos ser empáticos con el dolor ajeno, lo vas a intentar, pero no lo vas a poder hacer porque no estás viviendo lo que esa persona vive y no vas a poder entender lo que esa persona vive. Puedes comprenderla, entenderla no, son dos cosas muy diferentes. Claro. Yo me acuerdo cómo te veía cuando hablábamos y al final es tiempo presente, vámonos a tiempo presente. Y creo que de ahí empezaste a resolver muchísimas cosas. Pero lo más importante de esto, y te lo quiero aplaudir, es que te encontraste. Es curioso porque a veces es necesario... Me encontré en ruinas y completamente destruida. Pero te encontraste. Ahora viene todo un proceso de reconstrucción, que es parte de lo que estás haciendo. Pero aquí entiendan, personas, gente, gracias por... Pero no hay desgracias pequeñas. O sea, cualquier persona que esté pasando por algo, para esa persona es dolorosísimo lo que esté pasando. Entero. Claro, y no hay... Ay, ¿por eso sufres? Sí, te parecerá tonto, pero sí, es mi dolor. Claro. Y solamente cada uno de ustedes sabe. Después de todo esto, ¿cómo te sientes? Ya pasé terapia. Ay, no. Sí, oye, ya, estás tomando mi terapia. No. Tengo que reconocer que tuve muchas mini crisis, si lo queremos llamar así, durante esta enorme crisis que pasé, o esta enorme tormenta. Y caí en cuenta que mi problema se le podían buscar soluciones de lunes a viernes, en los horarios en los que trabajaba la gente que podía ayudarme. Claro. Y empecé a soltar los fines de semana el problema. Eso fue algo de las cosas que más agradezco en el proceso, porque me hizo vivir mucho en el tiempo presente. Decía, nada gano martirizándome todo el fin de semana por algo que no voy a poder ni siquiera mover una ficha. No hay nada que hacer, nadie me va a contestar, porque aunque toda la gente está dispuesta a ayudarte, tienen su propia vida y les vale madre tu problema hasta el lunes que se tienen que presentar a trabajar. Esa es la realidad. Su chamba. Entonces, aunque tú te estés ahogando en un vaso de agua, el fin de semana no había nada que hacer y decidí soltarlo los fines de semana. Decidí a disfrutarlo, salía con mis amigas, iba a fiestas o a reuniones y me la pasaba súper bien, consciente de que el lunes me esperaba una chinga impresionante en el tema del negocio, pero al menos disfrutando el presente en los fines de semana, ¿no? Y realmente fueron días de 36 horas, no me alcanzaban las 24 horas del día. Yo creo que por eso parezco panda ahorita, porque fueron muchos desvelos, muchas desmañanadas, salir de viaje, estar en carretera, pagar 1000 cosas, abogados, comidas, cenas, cafés, porque había que mover 1,000 fichas en este proceso. Pero me di cuenta que hay una capacidad impresionante en la búsqueda de soluciones, en entender que parte de la crisis que tenemos nos sirve para desahogar todo ese estrés que traemos, porque claro que nos volvemos como una ollita de presión. Claro. Y esos periodos de crisis que tuve, en los que me ayudaste a guiar y como desahogarlos, me ayudaba para poder tener claridad mental para el siguiente movimiento que tenía que hacer, ¿no? Yo lo vi como un juego de ajedrez, así lo ponía en mi cabeza y decía, hoy voy a mover esta ficha, y aprendí también a mover la ficha y soltar el control del resultado.
Bien. ¿Cómo me cuesta a mí eso? Lo admito. Pero era esa plática creo que nunca había reforzado tanto mi fe en Dios como en este problema que pasé. Y le decía, confío en ti, confío que por algo voy a mover esta ficha. Y digamos que aventaba la moneda al aire y dejaba que él decidiera el resultado. Y no vayan a salir gente con que, es que es una prueba de Dios, nah. Aquí Dios no tiene nada que ver. O sea, no, porque al final ese problema yo me metí por muchas pendejadas que cometí en meses y años anteriores en el negocio. Cosas que no tenía previstas o que no tenía un buen control, un buen orden, un buen respaldo. Me hizo ver en 6 semanas todo el cagadero que tenía en mi negocio. O sea, realmente fue como una radiografía en chinga, con una envoltura muy difícil, muy amarga, pero que dije, ya sé por qué estoy aquí. Okay. Y que podemos decir hoy, no qué bueno, pero si no hubiera pasado esto, probablemente... Lo hubiera aprendido con mayor tiempo quizá, y con mayor problema. Dinero y perdiendo muchísimas más cosas. Bien. Pero fueron 6 semanas en las que no les ves una salida. Claro, pero no queremos centrarnos ahorita en los puntos positivos porque ya hablaremos de los beneficios que tenemos de vivir esto. Ahorita vamos a centrarnos en esta parte del ojo del huracán. Yo que vi parte de este proceso, sí puedo decir que cada persona vive un proceso caótico. Creo que fue muy a la par, tanto lo tuyo como lo mío. Pues yo en lo particular, digo, a lo mejor no es tan complejo como lo que acabas de explicar. Es más sencillo, en mi caso fue una enfermedad, pero por lo que percibí de lo que ya analicé después, me enfermé por una situación psicosomática, ¿sí? Entonces yo estaba viviendo un proceso de duelo, llevaba casi 6, 7 meses viviendo el duelo, a mí me gusta mucho respetar mis procesos de duelo, y de repente te llega una noticia que está relacionada con ese duelo, lo hace todavía más caótico, y hago una serie de ejercicios, de hecho hasta me rapé, compré mi maquinita y para raparme literal como un acto simbólico de romper estructuras y paradigmas, y a las horas caigo en cama, o sea, fue literal, y obviamente con esta paranoia que se tiene del COVID, tienes COVID, y yo que no, pero bueno, entonces, ¿para qué tratar de convencer a la gente, no? Pero lo más fuerte o caótico es que fue mucha temperatura, dolores de cabeza, estar en cama, no pude trabajar, fue caótico. Y lo que más me sorprendió es que nunca, he aprendido a tener control de mi cabeza, de mis pensamientos y mis ideas, no dejo que se vuelva paranoica. Pero no sé si te platiqué esto, hubo 2 o 3 noches que literalmente yo no dormía, o sea, no podía del dolor de cabeza, era impresionante el dolor de cabeza. Y nada más mi cabecita tocaba almohada y mi mente empezaba a pensar sola, como si tuviera vida propia y diciendo, te voy a chingar, no vas a dormir. Y era bien raro porque empezaba a pensar en opciones, no de problemas, ¿no? Tu mente te decía, ¿qué pasa si abrimos ventana A? ¿Qué pasa si abrimos ventana B? Y luego yo decía, ahora viene la C y la D. Y yo decía, güey, ¿por qué estás pensando todo esto? Y traté de hacer ejercicios y no pude, o sea, hace unos días me hicieron ver, probablemente era la misma temperatura, pero era literal, la única forma en la que mi mente podía dejar de pensar. Nunca he sufrido de ansiedad, nunca he sentido ataques de pánico, no fue nada parecido, era como si mi cabeza fuera un personaje ajeno a mí, me estuviera chingando. Eso fue lo peor que me pudo haber pasado, más de vomitar y no dormir y todo ese rollo. Pero hubo 3 noches en las cuales literal en mi sillón, sentado con mis manitas entre mis piernas, jorobadito, y yo, era la única forma en la que podía dormir. O sea, dormía 2, 3 horas, luego me despertaba, eran las 3 de la mañana y otra vez a dormir. Eso me desgastó demasiado, más que la propia enfermedad. No comí casi una semana, mucho líquido, y nada más no, hasta que fui al doctor, me dijo que era un problemita de vías respiratorias. Nunca tuve tos hasta después de este detalle, nunca perdí el olfato, por eso no es ni COVID, así es que ya dejen de estar jorobando que fue COVID. Me empecé a sentir muchísimo mejor, pero además yo vivo solo. Me daba miedo, porque me llegó a pasar que mi cuerpo casi se desmaya, y dije, wow, pinche Cami se va a llevar un banquete, o sea, dijo, la única que va a disfrutar muerto es mi perrita, y decía, y mi mente empezaba, y si nadie viene, y si nadie me encuentra, y estoy solo, puta, ¿cómo he aprendido a lidiar con mi soledad, pero
cómo extrañas en ese momento tener a alguien al lado y que te haga piojito, aunque sea, y te diga, te doy una sopa, te preparo algo. Claro, ese apapacho, ¿no? Sí, pero no lo tienes. Y no por eso voy a andar con cualquier persona para tenerlo, ¿no? Pero de repente estar solo, levantarte a hacerte algo, levantarte a tomar tus pastillas, levantarte a tomarte un mendigo vaso con agua y dices, no mames, qué difícil es estar solo. No que es malo, que amo estar solo, me encanta. Entonces, después de unos días ya de análisis y ya que retomé mis actividades, mi problema creo que fue más psicosomático. O sea, más que una enfermedad como tal, fue algo que emocionalmente me pegó más de lo que yo pensé, porque lo tengo controlado y pues yo soy el terapeuta, ¿no? Pues tengo que tener controlado mis pedos. Y de repente dices, pues no, güey, o sea, el nivel de dolor que experimentaste fue muy difícil. Esta fue una de las razones por las que dejamos de grabar, no porque quisiéramos dejar de grabar, sino porque en nuestras vidas particulares fue bastante difícil. Claro. Entonces, de repente, viéndote a ti con todo tu problema, yo sin poder ser de más utilidad que hubiera encantado. De repente, mis clientes buscándome, ¿cuándo retomamos? Y yo, güey, me estoy muriendo y tú diciéndome que cuándo retomamos. Yo también me estoy muriendo. Dije, no te preocupes, mucha gente, bueno, obviamente nunca me ha gustado ventilar mi vida, no sé por qué hoy lo estoy haciendo, pero, o sea, fueron contadas las personas que les comenté por cariño que tengo y que gracias que estuvieron ahí como pendientes y presentes, pero al final de cuentas has estado solo. Yo en lo particular llevo muchos años estando solo, no es la primera vez que me enfermo y que tengo que lidiar con una enfermedad, pero sí es la primera vez que la enfermedad me pegó bien cabrón, 3 semanas inactivo. Y no soy porque entiendes la enfermedad, no entendía ni madres de esto. Entonces, cuando empiezo a reflexionar, dije, por esto los escalofríos, por esto sudar, por eso pasó esto, por eso aquello. Bajé 10 kilos en una semana. Digo, ya tengo la dieta perfecta cada 6 meses, ¿no? Dices, yo te voy a mantener en mi peso. Pero, señores, a los dos nos fue mal. Y además, todo lo que tuvimos que experimentar a lo largo del año, nos pusimos a prueba, los miedos, las dudas, la incertidumbre que vivimos. Eso fue en general, ¿no? La pérdida económica, porque también económicamente la padecimos un buen rato. Y dices, güey, pero de que salimos. Claro. Eso nos queda claro. Sí, el detalle es que cuando estás dentro del problema o sumergido en el problema, no puedes ni siquiera a veces pensar en que vas a salir. O sea, es un hecho, si lo vemos desde afuera decimos, pues claro, vas a salir, de alguna otra forma se sale, sí, pero cuando estás dentro a veces ni lo vemos, es más, ni lo alcanzamos a visualizar. No ves opciones. El que se vaya a terminar ese tormento, o sea, yo de verdad, realmente sí, y te lo dije en algún momento, fueron 6 semanas que mucha gente diría, 6 semanas, 1 mes y medio, sí, pero para mí fueron eternas, para mí fue una infinidad de tiempo, para mí los días eran de 36 horas y no me alcanzaban, o sea, realmente yo sí sentía que hacía demasiadas cosas y te lo decía, quería dormir, pero también me acostaba y mi cabecita empezaba de loca, y si nos llevan al bote, y las niñas, se vuelve loca la cabrona. Y a ver, y si esta solución que pensaste no sucede y nos sale contraproducente, no, es que tienes que pensarlo bien. Entonces, la Celine que se quería dormir a las 8 de la noche para dejar de pensar en eso, se dormía a las 2 de la mañana, dando vueltas en la cama, porque la cabecita no dejaba de hablar y de hablar y de hablar. Y que te salen a relucir todas esas programaciones negativas que traemos, porque yo recordaba cuántas veces mi mamá me decía, eres una cobarde, ¿no? Así sea para matar una cucaracha, cuando yo tenía 8 años me decía, ¡qué cobarde! Sí, cuando estás enfrentando un problema que te puede llevar a una demanda federal, cobarde se hace ese cobarde se hace presente. Y dices, puta, ¿y si sí soy cobarde? ¿Y si mejor sí huyo? ¿Y si mejor? ¿Por qué? Porque las palabras de las personas más importantes de tu vida, que son tus padres, están muy grabadas en negativo. Claro. Por desgracia. Y no lo hacen con dolo, lo sabemos, pero al final, al momento de enfrentar un proceso tan difícil en cualquier circunstancia o en cualquier área, esas programaciones salen a flote. Y entonces dudas de ti, y dudas de tu capacidad, y dudas de tu potencial, y ni siquiera te crees bueno para poder salir adelante de este problema. Yo creo que ahí es donde se vive las peores emociones. Ahorita me hiciste recordar esto, en biodescodificación hay algo que se llama bioshock,
¿sí? Entonces, el BioShock es un acontecimiento de alto impacto que rompe con nuestras rutinas diarias. Este tipo de situaciones, pues no dices, ay, ojalá y me demanden, ¿no? ojalá y me dejen, o sea, no invocamos ese tipo de situaciones, pero aquí importante es, y te lo dije en algún momento, es ¿quién chingados nos creemos para pensar que nada malo nos puede pasar? Y lo voy a poner entre comillas, o sea, ¿quién nos creemos como para decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? O sea, ¿quién eres? Pues, ¿quién eres, compa de Dios, chupanjons? ¿O qué onda, no? Como para decir, ay, yo estoy exento de esto, ¿no? O sea, tienes palancas. Y entonces dice los puntos del BioShock que cuando vives un acontecimiento así, lo que empiezas a provocar es este acontecimiento que te está metiendo en crisis, lo vives de forma muy intensa, lo vuelves drama. Porque esto que empezamos a cuestionar y la mente se desborda y siempre es hacia lo negativo. Siempre. O sea, siempre. Y porque estás en crisis. Y luego dice, se vuelve dramático. Se vive en silencio. O sea, porque solamente tú sabes qué está pasando dentro de ti. Por más que le platiques a la gente o trates como de desahogarte, a veces la gente no entiende, no logra captar el nivel de profundidad de dolor que estás experimentando. Y a veces piensan que hasta exageras. Y dices, ay, no mames, pinche exagerada. Güey, 3 días después se quitó la vida. O sea, dices, claro, qué tan exagerado era, ¿no? Exacto. Nadie sabe el dolor tan intenso que puede experimentar una situación, por más sencilla que parezca. El otro principio es, dice, se vive en soledad. No lo hablas, no lo dices, no lo cuentas. ¿Cuántas personas dicen, no, yo soy solamente mis problemas, yo solamente sé qué me pasa, no tiene la gente por qué enterarse? No lo vamos a hacer chisme, pero sí es importante que hables, que lo sueltes, que lo digas, que lo ventiles, porque si no se vuelve conflicto, te lo tragaste. ¿Sí? Si no es, oye, te puedo hablar ahorita, si nada más no me digas nada, quiero que me escuches. No quiero palabras de consuelo, quiero desahogarme, que el pinche nudo en la garganta que siento se vaya, la presión que siento. Sé que no me vas a resolver, pero me vas a escuchar. Exacto. Y con eso es más que suficiente. Haces una chamba impresionante, pero a la gente a veces le encanta dar consejos a lo pendejo. Perdón la expresión. Todo va a estar bien. Ya lo sé, güey, pero ahorita no. Claro. Lo que me importa es ahorita. Tú ten fe. Dices, y ese güey sí está ocupado, Dios sí no sabe que estoy en este pedo. A lo mejor dice Dios, esto no es mío, hija. Yo te lo mandé. Esto fuiste tú. Con tus cajitas de herramientas, chula, dale. O sea, ¿qué tal si dice, a ver, voy a ver qué haces este güey? O sea, señor, no, hijo, no es mi round. O sea, no entro yo hasta que te veas noqueado, ¿no? ¿no? Claro, y entonces el último punto importante es, dice, y no se le ve solución. No. Sé que la vamos a encontrar. Quiero hablar por muchas personas que a lo mejor pueden estar escuchando este podcast y no son palabras de consuelo, pero con lo que hemos pasado creo que podemos entender que al principio de un problema no vemos soluciones, no ves para dónde, no ves cómo, ¿sí? No ves qué decisión es la que puedas tomar que te pueda decir, vas a salir mañana de esto, claro. Porque no contemplamos esa situación, empiezan a embargarte unos miedos. Empieza a activar tu instinto de supervivencia. Y dices, güey, ¿qué hago para sobrevivir ahorita? Y el estómago lo resiente, y la espalda lo resiente, y la cabeza lo resiente. Y dices, oh, no, y no sé si te pasó, pero a mí en lo particular, sí en estas 3 semanas, y dije, yo pensé que esto lo tenía solucionado. Me dolió tanto decirme esto, y luego dije, a ver, ¿por qué no está solucionado? Y el único detalle que vi es la expectativa que tú tenías de. Cuando empiezo a entrar en conciencia, después de algunos días, dices, ok, es que esto yo no lo puedo controlar. Y no está en mis manos controlarlo. Puedo resolverme. Lo que pase después ya no es un asunto mío. Pero estaré a la expectativa de ver qué es lo que sucede. Uh-huh. Te tuve a ti para platicar de algunas cosas. A Abby también le agradezco mucho. A Iris, algunas personas que estuvieron presentes en ese proceso. Con el cual me preguntaban cómo vas, cómo estás, y dices, ay, la llevo, y gracias por eso, pero al final de cuentas, en mi caso, estás solo, uh-huh. ¿Sí? A mí me encantó ver a tu familia, cómo te apoyaba, cómo te respaldaba, dices, Cami, no, tú estás jugando, o sea, pues traemos un vaso con agua, y el otro así de, ¿qué? Y dices, wow, cada circunstancia tiene su propia complejidad. O sea, no hay dolor más chico, más grande que otro. No.
quien lo vive sabe lo que está viviendo. Y sabe lo que está enfrentando, que a lo mejor no sabemos cómo lo estamos enfrentando, puta, pero te sales en un descontrol y afloran los peores miedos de ti. Y yo, aparte de los peores miedos, empieza un castigo personal. Bien, un buen punto. Ay, tan que gracias a Dios me detuviste en las primeras semanas, porque todos los días era, qué pendeja, ¿cómo pudiste caer en esto? Sí. ¿Cómo te lo permitiste? ¿Por qué no te diste cuenta? Y era un látigo tras otro, sí. tras otro, tras otro. Y no puedo creer que no lo hayas visto hasta que te estás metida en el problema. ¿Y en qué momento? Y eres una fracasada, y eres una torpe, y eres una cobarde. Reforzando todo eso que quizá ya había escuchado de mis papás de manera inconsciente, habérmelo dicho, enfrentar el problema y saber que quizás se pudo haber evitado, obviamente, porque claro, son cosas que se pueden evitar de haber hecho las cosas correctas desde un inicio, pero no sabes cuál es la forma correcta hasta que te presentas el problema y entonces puedes hacer ajustes. Y no sabes que también lo estabas haciendo. Y que a lo mejor mi situación era un problema muy grave. Personas que se dedican a lo mismo que yo me dijeron, no manches, sí estás en un pedote. Y yo, gracias. No, pues gracias por el consuelo. Okay. Y un señor, se lo agradezco, que me dijo, si sales de esta vas a salir graduada de temas en los que ya no te va a suceder tan fácil un problema así. Me dijo, porque realmente te estás graduando o te vas a graduar de un problema que quizá lo vivimos muchos 5, 10 o 20 años después de estar sumergidos en el negocio, y tú tienes 3 años. Tú ibas en kinder y ya te mandaron a prepa. Y ya me mandaron a maestría. Entonces, él me dijo, sin duda alguna, estos mismos problemas o estos mismos errores no los vas a cometer. Entonces me dijo, tienes una larga vida para hacerlo mucho mejor que los 3 años que lo hiciste mal, ¿no? Claro. Pero yo me laceraba demasiado. O sea, yo realmente... Es que lo que quieres ver es la solución, que ya el problema no esté. Salió una Celine juez, si lo podemos decir así, hacia verdugo. Celine, un verdugo muy fuerte, y que en algún momento me dijiste, no ganas nada, y me hiciste hacer un ejercicio de un pergamino, porque yo estaba siendo mi peor enemigo en ese momento. Que no es juzgar, porque creo que no estamos programados para cosas positivas ante una circunstancia grave. Lo negativo tiende a tener más peso, y más cuando estás frente a un problema tan grande. Pero yo creo que si las personas que pasan por X procesos, porque queda claro que los vamos a vivir el resto de nuestras vidas, tener mucho cuidado cómo nos tratamos. Y sobre todo en este tipo de problemas. Van a salir a relucir todas tus broncas existenciales. Y dijiste algo que me encantó, no convertirte en tu peor enemigo. Sin embargo, sí estar al pendiente de que en estas crisis, la primera persona a la que vas a culpar es a ti. Sin duda. A ti, por tu ineptitud o pendejismo, por haber cedido a la presión, por la razón que sea. Y el primero que vas a buscar culpar, castigar y condenar es a ti. Así es. Y eso creo que hace todavía más pesado la propia situación. De hecho, la Biblia lo dice, ¿no? ¿Qué chiste tiene amar a quien te ama? Puta, cuando todo está bien somos repositivos, ¿no? Y confiamos en la vida, fluye, te dejo. Desconfío tanto en ti que ojo cerrado. Dices, ¿y aquí por qué no? ¿Por qué no haces exactamente lo mismo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué no confías? ¿Por qué te enjuicias a ti mismo? ¿Y por qué hacemos tantas cosas que cuando todo está bien dices, yo ya estoy sano? Me encanta, por ejemplo, en temas de parejas, me encanta esto cuando dicen, es que estamos bien. Dicen, nada más cuando peleamos. Okay. Pues es lo interesante, ¿no? Cuando está bien, todo mundo somos felices. Sin embargo, este tipo de situaciones entendemos bien, solo hablaremos en otro podcast donde las ventajas que hay, el aprendizaje que se tiene y todo este rollo, pero nos resistimos mucho a dejar ser lo que es, sí, y abandonarte a la experiencia y decir, va. El otro día escuchaba a Franco Escamilla, me gusta mucho ese comediante, y dijo algo muy interesante que lo estoy recordando ahorita, dice,
Cuando entres en arenas movedizas, lo mejor que puedes hacer es dejar de moverte. Uh-huh. Para no hundirte. Para no hundirte más. Al principio de un problema, lo mejor que puedes hacer es detente tantito. Entonces, esto me llevó a reflexionar que muchas veces cuando estamos en un problema, queremos salir lo más rápido que podamos. Claro. Y entonces empezamos a dar patadas de ahogado para salir del problema. Y en muchas ocasiones creo que empeoramos el problema, porque no estamos viendo la magnitud. Y con esto, un maestro siempre me enseñó esto, me decía, hijo, cuando tengas un problema, déjalo fluir. Obviamente, conténlo en cierta medida, para que no se te salga de las manos. Uh-huh. Dice, pero es importante que no resuelvas luego, porque no vas a saber la profundidad a la que ese problema te puede llevar. Uh-huh. Cuando te des cuenta que ya nada está pasando, empiezas a accionar y mueves las piezas que tienes que mover. Eso te permite pensar, planear, organizar. Porque entonces si te das cuenta, cuando estamos siempre, lo que menos queremos es pensar, lo que queremos es solucionar y no creamos una estrategia y no desarrollamos una serie de cosas para poder determinar cómo vamos a salir de esto. El chiste es salir. Cuando empiezas a analizar cómo salí de esto, dices, ok, entonces ya sé hacer esto, ya pude aprender esto, ya desarrollé esta otra habilidad que pensé que nunca la iba a necesitar. Y la próxima vez puedes salir muchísimo más rápido de un problema. Entonces vuelvo a lo mismo, la gran mayoría de las personas le tiene tanto miedo a que las cosas se salgan de control, que no entiende que cuando más descontrolado estés es cuando más control vas a tener. Es una falacia que más controlado, más felicidad. No es cierto. La gente que tiene demasiado control está en una crisis constante. ¿Por qué razón? Porque no quiere que las cosas salgan de control. Claro. Cuando te sales de control, dices, ok, estoy viendo la capacidad que tengo para no controlar. ¿Sí? ¿Dónde tengo que soltar y decir, a ver, aquí ya no, ni la necesidad de controlarlo? Porque ya me di cuenta que se me salió de control. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, dejas de estarte peleando también con la realidad y empiezas a vivir lo que es. Que mucha gente también tiene un grave problema a vivir lo que es. Nos encanta ponerle florecitas a las cosas. Por eso cuando diseñamos esta idea, la idea principal fue decir las cosas como son, o como las sentimos, o como las pensamos. No porque estemos bien o mal, o porque tengamos la sabiduría de hacerlo, sino porque así es como es. Punto. Claro. La gente le encanta ponerle cosas bonitas a estos asuntos que cuando estamos en medio de, pues no lo hay. No, y que se vuelve pues realmente asfixiante la situación. Yo recuerdo perfecto que yo una parte de mí decía que yo estaba viviendo eso porque no sabía comunicarme con Dios. Yo decía, lo ves como un castigo, ¿no? Lo veo como es que yo no sé cómo hablarle. Yo le preguntaba a familiares y amigos que, pues, digamos que saben mejor cómo llevar su espiritualidad o su religión, como con cierta más comunicación, una cierta fluidez, y yo le decía, es que yo no sé cómo decirle que me ayude, ¿no? Me sentía ni siquiera no merecedora de la ayuda de Dios. Uh-huh. Y eso me dolía muchísimo, porque creo que en algún momento también te lo llegué a decir, no sé cómo decirle que me ayude. No sé si se lo puedo pedir, porque no soy de ir a misa, por ejemplo, ¿no? Yo decía, o sea, no, ni siquiera voy a misa, y él va a decir, ahora sí, ahora sí vienes a buscarme, sí, ¿verdad? No hay pedo, no hay cólico. Y de verdad, se puso a prueba mi fe muy, muy, muy fuerte. Claro. Yo recuerdo muchas noches llorando, hincada, pidiendo perdón por todos los errores que había cometido, que me habían llevado a esa situación, porque al final fueron una secuencia de errores, claro, pues realizados, que me llevaron a un problema muy grande. Acepté completamente mi responsabilidad. Creo que esa era la primera vez que yo hacía algo tan consciente de decir, sí, la cagué. Y el cliente, a pesar de que dijo cosas muy hirientes, porque pues obviamente ante sus ojos yo era la que había cometido la mala praxis, nunca me justifiqué. En todo momento, nunca acepté que yo lo haya cometido el fraude, pero sí le decía, yo debí de haber estado al pendiente, yo debí haber revisado, lo acepto completamente, es mi responsabilidad, claro, y lo voy a solucionar. Y realmente fue muy difícil
optar por esa postura, porque pues obviamente no está fácil asumir que fuiste un pendejo y que cometiste errores. ¿Estás de acuerdo? Porque eso es lo que estás asumiendo. Que eso es una consecuencia de ciertas ineptitud o pendejismos personales. Exacto, totalmente. Y que Dios dice así de, ay, hijo, espérate, yo no fui, qué pedo. Sí, pero recuerdo tantas veces llorar en mi casa, rezando o haciendo una comunicación con Dios muy personal, no tanto como en oraciones, sino como si fuera cualquier amigo. Creo que en algún momento me lo dijiste, pues habla como hablarías como con cualquier amigo. Lo hacía y se liberaba un poquito como toda esa presión que traía, y le decía, oriéntame, ¿no? No soy mucho de decir, Dios, resuélveme la vida. La verdad es que me cuesta mucho incluso hacer eso, Pero sí era como ok, oriéntame, dame guía, dime por dónde me puedo ir. Estoy tocando varias puertas, dime cuál podría funcionarme, claro. O sea, no me lo resuelvas porque estoy consciente que yo me metí en esto, pero sí oriéntame, dame fuerza, dame respaldo. Y realmente yo iba a las citas con las personas claves, si se pueden decir así, del proceso, y yo bajaba todo mi ejército espiritual, a mis abuelos, a mi sobrino, y les decía, quédense conmigo, porque físicamente no puedo traer a nadie más, pero espiritualmente puedo traer a todo mi clan, y ayúdenme, ¿no? Le decía a mi abuelo, dame tu respaldo como hombre, a mis abuelas, denme su soporte como abuelitas, y ese apapacho, decir, pues aquí estamos, mija, aunque esté medio pendejita, mija, pero aquí estamos contigo. A mi sobrino le decía, ayúdame, quédate conmigo, acompáñame y dame esa apertura de un niño, ¿no? De darle vuelta a la página más rápido y aprender, ¿no? Y realmente así fue como empecé a tener un poquito más de fuerza, si lo podemos decir así, durante el proceso, pero fueron caída tras caída. Yo me levantaba, al día siguiente estaba otra vez derrotada porque no funcionaban las soluciones que movía, o las piezas que movía no se acomodaban como yo quería. Exacto. Pero se abrían otras, ¿no? Entonces al final yo decía, bueno, a lo mejor porque esta es una mejor opción, ¿no? Y yo no lo alcanzo a ver porque realmente vamos como los caballos que tienen tapados los lados laterales de los ojos para no ver más que para enfrente. Y siento que así es cuando estás en un proceso tormentoso, ¿no? No podemos a veces ver todo el panorama. Y ahí es donde yo creo que la fe es donde tiene que entrar a decir, bueno, yo desde arriba puedo ver más cosas, confía, ¿no? Era confiar en mi intuición. En tu habilidad. Como estar conectada con ese yo interior, porque a veces me brotaba a la cabeza una idea, o sea, de estar comiendo y los 10 segundos que no pensaba en el problema, ¡pum!, me botaba una idea a la cabeza. Y yo decía, ay, sí, le voy a hablar a fulanito y que no sé qué, y resultaba que por ahí había una viabilidad, ¿no? Entonces, sí se vive un caos, o sea, realmente yo siento que sí, un proceso tormentoso, una crisis, es como ponernos una venda en los ojos. A veces vamos como al tacto o así como que al tanteo a ver por dónde le damos, pero sí queríamos compartir un poquito de esta experiencia porque lo acabamos de vivir en primera, y en segunda porque es parte de la vida, aunque no son cosas que nos gustan vivir, porque no es algo que yo diga, ¡yay! Ahí viene otro tormento. No, honestamente no. Dices, aguántame, todavía me estoy recuperando del anterior. Pero entender que es parte del día a día, y en la experiencia personal, sin dar como todos los beneficios que dejó esto, porque este no es el podcast indicado, pero sí decir que es normal o es común, digamos, caer en todo este sub y baja de emociones, ¿no? Y no le tengas miedo. No tener, es claro que asusta. Claro. Honestamente, a mí les puedo decir que yo tengo un serio problema con el tema del rechazo. Ya lo habíamos platicado en los podcasts de las heridas. Y una de las cosas que tiene una persona de rechazo, en mi caso, es ante el miedo y todo, pues es una diarrea impresionante. Entonces yo bajé como 10 kilos también. Fórmula, ¿ves? Encontramos. Y yo no salía del baño. O sea, era impresionante como yo iba a una junta con mi cliente y me la citaba el lunes para el jueves, y del lunes al jueves yo me la pasaba en el baño, porque era un nervio y era un miedo,
Una ansiedad. Y una ansiedad impresionante. Y la intención de esto es compartirles que hemos vivido procesos así, que estamos conscientes que no serán los últimos, que mientras estemos en este plano terrenal vendrán muchas pruebas y que esperemos que esta experiencia que tuvimos nosotros y cómo la fuimos sobrellevando, pues les sea de utilidad, ¿no? Cuando te presentes en un proceso así, saber que va a haber un sube y baja de emociones, que te vas a sentir sin salida, que te vas a sentir completamente solo, aunque tengas todo un ejército apoyándote, el problema es tuyo y la circunstancia es tuya y pues hay que tomar el toro por los cuernos, que te vas a sentir completamente desolado, sin esperanzas, sin ganas de pararte de la cama, sin ganas de comer, y que está bien sentirse así. Y me gustaría ir concluyendo con una frase o algo que dice mucho una de mis maestras. Ella dice, perdón, sin que nadie se ofenda, Ella dice, si tú eres de las personas que todo le dejas a Dios, qué pendejo de tu parte. Porque el día que la vida o Dios mismo te vuelva a poner en una situación igual, ¿qué vas a hacer? Uh-huh. Sí, entonces entender que Dios o la vida no es el causante de estas circunstancias. Entendemos que hay un proceso, hay un camino, la vida tiene una misión, lo que quieras. Uh-huh. Pero que al final de cuentas tampoco es justo que justifiques tu ineptitud como algo que es que así tenía que ser. Pues no, si hubieras tomado decisiones diferentes, pues no hubiera pasado, o hubiera pasado pero de otra forma, o de otro estilo. Uh-huh. Y hablando este pequeño detalle de la fe es, yo creo que en lugar de decirle, Dios, quítame este problema, es, Señor, dótame de la habilidad, del talento, cualidad, información, conocimiento que necesito para tomar las decisiones que encaminen a que esto se solucione. Así es. Sorry, no me lo quites, soluciona. ¿Cuántas personas dicen, ay, Señor, cambia a mi marido? Y dice, pues, la que lo va a cambiar eres tú, hija. O sea, uh-huh. Tú eres quien tiene que cambiar de marido, porque yo no te lo voy a hacer cambiar. ¿Me explico? Exacto. Entonces, ¿cuántas personas tienen una fe sin fundamentos o una fe ciega, pero infantil, porque es inocente, en que algo o alguien va a cambiar? Cuando en realidad el único que tiene que cambiar ante esa situación es tú. Así es. Entonces, yo en lo particular, mi relación con él es muy diferente. No es religiosa ni nada y nos llevamos súper bien, Chuchito y yo. Y de repente le digo, oye, el día que estuvo enfermo le dije, no, ya te pasaste. Así se lo dije, y sin faltarle respeto a nadie, es mi comunicación con él. Y de repente algo me cae de 20 y dije, no es cierto, sorry, esto es pedo mío. Pero no, gracias por estar ahí. Necesitaba un culpable, sí, pero ya lo encontré, soy yo. Soy yo, sorry, no supe manejar algo. O me tragué algo o algo pasó. Ya cuando entiendes de las enfermedades dices, no, sorry, es pedo mío, ¿no? Uh-huh, o sea, ya cambia un poquito la condición y ya de repente lo empiezas a ver en otros escenarios, cómo se ha visto reflejado ahorita en mi trabajo, y varias cosas que han estado pasando y dices, va, gracias. Hoy puedo valorar más mi salud y todos los beneficios que vienen después de una crisis. Pero lo único que puedo decirles para terminar es que cuando tengas un problema, entiende y comprende que al principio no se ve una solución. No por eso significa que no la haya. Así es. Y mi mejor recomendación es, mínimo los primeros días, no te muevas. O sea, contén, que no se te salga de control. Sí, observa. ¿no? Sí, importantísimo observar. Observa qué está sucediendo. Y obsérvate cómo accionas, cómo te sientes, qué piensas. Porque si no te observas y accionas con todo el temor encima, en mi experiencia, porque he pagado el precio de que el miedo sea quien te obligue a tomar las decisiones, salen muy caras, demasiado caras. Toda decisión que salga por el miedo, por el impulso del miedo, créeme que te va a ir peor. Entonces mejor no decidan si el miedo está latente. Uh-huh. Déjalo que no hace estragos, solamente está en tu cabeza, déjalo fluir, déjalo que pase. Y después, sin miedo y con la circunstancia y analizando la situación, puedes tomar mejores decisiones. Así es. Todo fuerte este podcast, sí. Mi querida Celine. De hecho, hasta nos pasamos un poquitito de tiempo, pero bueno, creo que vale absolutamente la pena. O sea, para grabar costó un poquito de trabajo. Sí, no, se movieron cosas, todavía salieron sentimientos a flote. Vamos a tener que editar detalles. Pero, pues muy padre, yo honestamente... Para mí siento que cuando este problema que tuve encontró este camino que está transcurriendo en este momento, llegó una canción que me gustó mucho y que está ahorita pues sonando bastante, que es la de Amén de Ricardo Montaner con toda su familia,
y lloraba muchísimo con esa canción porque sentía como si hubiera llegado en el momento preciso de todo el tormento que viví y me agarraba de la mano de Dios, ¿no? Así como, acompáñame, por favor, no me dejes sola. Entonces, a mí eso fue para mí un regalo muy grande. Ya hablaremos en otros podcasts como todos los beneficios que nos pueden traer. Sí, lo hablamos un poquito en la magia de los nuevos comienzos, pero después podemos tocar como puntos muy específicos de todos los beneficios o ventajas que nos trae pasar por una crisis tan grande, ¿no? Platíquenos, digo, ya que estamos en esta confianza, ¿cuáles fueron los momentos más caóticos o críticos? Obviamente no entremos en detalles. ¿Y cómo te sentías? O sea, más que cómo lo solucionaste, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te manejaste? ¿Cómo te sentías en el ojo del huracán, ¿no? A nadie nos gusta hablar de eso, nos gusta hablar de lo que solucionamos o cómo lo manejamos, ¿no? Pero al final decir, me sentí así, me sentí perdida, me dio gastritis, colitis, no podía ir al baño, o sea, estaba iracunda, mandé a chingar a las madres, o sea, ese tipo de detalles, claro. Que la gente, es que no debes de ser así. Exacto. O sea, dices, güey, ¿por qué no me está cargando la chingada? Exacto, o sea, se vale, ¿no? Sí, claro, dices, se vale, ya después amaré a todo mundo. Ahorita en la crisis no puedo. Exacto. Déjame vivirla. Entonces, por favor. Cuéntenos, platíquenos. Sí, pues muchísimas gracias, Iván. Sin duda un tema que traemos muy sensible. La última vez que me abro tanto. Tu lado emocional se ve muy poco, pero lo agradecemos. Y ¿ves? Pues bueno, Tengo sentimientos. Ojalá podamos seguir tocando temas así interesantes que sean de beneficio para toda la comunidad. Disfrútenlo, déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal. Y pues mi querida Celi, gracias. Un placer como siempre. Disfrútenlo y nos vemos la próxima semana. Chao. Bye.